Como pueden sentir el clima, estamos en South Summit, en la 11ª edición, aquí en la nave en Madrid, y junto a Todo Startup, este portal del mundo emprendedor iberoamericano y nuestro observatorio del trabajo, estamos haciendo esta cobertura especial. Y ahora vamos a dialogar con Juan Antonio Ruiz de A2 Consulting, una consultora que él nos va a empezar a contar su modelo de negocio, cuál es el valor diferencial que tiene para las startups y para que las compañías que quieren mejorar su performance, ellos los pueden ser los socios que caminen juntos, ¿no es así? Bien, encantado y gracias. A ver, nosotros nacemos como una consultora donde hay un equipo humano importante que al final lo que se desarrolla es una capacidad de entrar dentro de las compañías de todo tipo de facturación, distintos sectores, y en la modelización de toda la estructura, al final obtenemos información y datos para tener una estructura financiera adecuada. Y obviamente desarrollar planes de negocio fundamentados en una estrategia financiera que al final haga que todo sea ganador, todo medido al máximo nivel. Dentro de esto, pues lógicamente se nos plantean distintas situaciones donde al final pues somos capaces de todo tipo de empresas ayudar a la búsqueda de financiación, y en esa búsqueda de financiación pues bueno, pues obviamente hablamos de particularidades muy intensas, con lo cual podemos hablar de distintos actores, y obviamente en el mundo de las startups no era menos. Al inicio de los proyectos pues siempre hay un factor de estructura económica importante, ahí es donde realmente pues podemos hacer que un proyecto sea exitoso o no sea exitoso. Todo eso lógicamente tenemos que acompañarlo con un equipo humano dentro de la propia compañía para también detectar si esas ideas de negocio son ideas de negocio que en el mercado van a tener un hueco, o realmente vamos a hablar de algo que va 20 pasos por delante de la competencia, y obviamente eso posiblemente sea algo muy interesante pero no sea rentable desde el primer momento. Lo más interesante es ir medio paso por delante de los demás en tecnología, al final te hace ir ganando terreno y al final ir siendo líder. Entonces, bueno, obviamente cualquier situación donde vayamos a buscar financiación tiene que ir acompañada de un estudio de mercado importante para realmente valorar si la inversión va a ser medible en un 100% de éxito, o vamos a tener un éxito mucho más en el aire, y eso lógicamente al final haga que la inversión no sea tan interesante desde un principio. ¿Qué tiene que tener en ese plan de negocio esa empresa para poder convencer a ese inversor, a esa compañía que va a financiar ese proyecto? ¿Qué tiene que tener? Está en auge en este momento los fondos verdes, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la economía verde. Es más, entre 2021 y 2022 hubo disponible 87.000 millones de dólares para incorporar a la financiación de esos proyectos. Pero esa empresa, ese emprendedor, está sentado contigo para conseguir esa financiación. ¿Qué tiene que tener presente a la hora de poder prepararse para poder tener esa inyección de capital que necesitan para impulsarse? A ver, obviamente el dinero va por donde van las tendencias del mundo, no qué duda cabe. Entonces, obviamente, al final los grandes fondos son los que marcan la tendencia, pero también hay pequeños fondos, cuestiones que vienen de family office, que más de andar por casa. Entonces, lógicamente, pues las tendencias van un poco por lo que marca la sociedad. Hoy estamos en un momento en Europa donde hablar de economía circular, hablar de energía verde, hablar de una serie de conceptos son importantes, y donde obviamente donde tecnológicamente hay que hacer las apuestas. Con lo cual, obviamente, al final el capital va a ir por donde las apuestas del mercado las manda, y a nivel político también, pues obviamente se está estableciendo. No solamente contamos para ello con ayuda privada, con inversiones privadas, sino también contamos con la propia administración, que también marca un poco la tendencia. Me refiero sobre todo a nivel europeo, que es donde nosotros nos movemos. Es muy interesante lo que nos está planteando aquí Juan Antonio Ruiz de A2 Consulting, que te acompaña en lo financiero. Es tu socio financiero para que puedas crecer.
Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo estás viviendo South Summit? Pues es algo súper interesante. Qué duda cabe que tenemos que estar en contacto con el mercado y qué duda cabe que al final el estudio de la competencia, el estudio de dónde se mueve el ecosistema, donde al final vamos a tener que estar todos vendiendo nuestros productos, qué duda cabe que es donde hay que estar, porque ese conocimiento tenemos que tenerlo sí o sí, de nuestra competencia, de toda la competencia que hay y de todas las empresas que lógicamente tienen ideas y ideas que ya están en el mercado. Si no, obviamente en este mundo no vamos a tener armas para tener nuestro hueco. Hay que estar. Un mensaje final para los emprendedores que no vinieron a South Summit, pero están, porque con todo Startup y el Observatorio del Trabajo vamos a estar durante todo el año viralizando esto en todas nuestras redes, en nuestro programa de radio, en el portal Todo Startup, en el portal Observatorio del Trabajo, porque vamos a hacer que South Summit pueda llegar a todo el mundo. Y tu mensaje es muy importante, un mensaje para esos emprendedores que nos están mirando, para que entren en los procesos de financiación, de inyección de capital. A ver, nosotros geográficamente estamos en el suroeste de España, tenemos mucha conexión y muchos clientes en Andalucía y Levante, que es donde obviamente hay un tejido productivo muy importante, con lo cual hay universidades, hay centros tecnológicos que están aportando al sistema pues muchos emprendedores y muchas personas con una idea muy interesante. Nuestra grandeza, una de nuestras grandezas es el castellano, con lo cual nos hace tener mucha conexión con nuestros hermanos en Sudamérica. Y de hecho nosotros contamos con oficina en Colombia, que es un país muy interesante, y bueno, y no descartamos estar sobre todo en Centroamérica, que es donde tenemos también conexión con clientes en República Dominicana, y de alguna manera pues al final yo, si me permiten un consejo, en mi experiencia es que hay que conocer a todo el mundo para realmente al final quedarte con los que te interesan tener como compañeros de viaje. Es una cosa fundamental en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendedor y en el mundo de la tecnología y en el mundo de la economía. Nos entusiasmaste y vamos a querer caminar contigo. Y les cuento, estamos en South Summit, en la 11ª edición. Junto a Todo Startup y el Observatorio del Trabajo, estamos aquí para llegarles a ustedes estos materiales. Agradecemos muchísimo a María Benjumea y a todo ese equipo por la oportunidad que nos dan de poder socializar más este gran evento, donde se respira el oxígeno de la innovación. Muchas gracias, Juan Antonio Ruiz. Encantado.